Hay una preocupación seria por el proceso político en Brasil ante la posibilidad de que un candidato de ultraderecha que ha tenido manifestaciones claramente antidemocráticas, yo las califico categóricamente de fascistas, en la reacción del racismo, de xenofobia, de misoginia, de reivindicación de la dictadura y de los golpes de Estado y la incitación a la violencia de grupos inorgánicos. Creo que es un peligro para la democracia. Es un fenómeno que no es nuevo y lo asocio con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. También el nazismo llegó al poder en Alemania a través de vías democráticas. Cuando Hitler asume como canciller en el 33, el proceso fue un proceso democrático y sin embargo es la propia democracia la que se suicida en estos procesos. Yo creo que hay límites sustanciales para la democracia, límites de contenido para la democracia. La democracia no es únicamente un procedimiento de elección por vía mayoritaria de los gobiernos, sino que tiene justamente un anclaje, una base sustancial en derechos humanos. Y el peligro de Bolsonaro es justamente que asuma el poder por vía democrática a alguien que está dispuesto a transgredir esos límites, que es el límite básico de los derechos humanos. ¿Cómo se imagina si hace un ejercicio futuro sobre la realidad de que gane Bolsonaro pocos días más? ¿Cómo puede llegar a impactar en Uruguay inmediato? Es preocupante en términos de relaciones comerciales con un país fundamental en el entorno económico de la región. La vuelta a esta idea de los nacionalismos, a los nacionalismos conservadores, al estilo Trump, al estilo alguna parte de la Unión Europea, particularmente Polonia, Hungría, Italia, que se cierran sobre sí mismos, sin duda pone en cuestión la viabilidad del propio Mercosur. Y eso es una afectación importante para Uruguay. Yo creo que no es una buena noticia para Uruguay en manera alguna el triunfo de Trump, tanto en materia económica como en materia política. Yo insisto, creo que lo que estamos asistiendo es a una deriva fascista de la democracia y eso es realmente peligroso, es altamente preocupante. Ustedes ya tienen que se está dando en otros países también. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se está dando? ¿La gente qué le pasa? En definitiva, ¿está cansada de los políticos usuarios que están viendo y están buscando una alternativa en algún lugar? Sí, yo creo que efectivamente hay un desafío. ¿No cambian el discurso ustedes políticos? Por supuesto que sí, no tengo la menor duda, pero el cambio de discurso tiene que ser la reafirmación de la política democrática y no la negación de la política. Nada justifica ir a regímenes totalitarios, insisto, como fue el nazifascismo, que llegó por vías democráticas al poder. La respuesta no debiera ser las alternativas autoritarias que destruyen el sistema democrático. Y desde luego el sistema político tiene que asumir su responsabilidad en esto, reafirmar el compromiso político y el diálogo democrático. No es a través de la negación de la democracia que se sale de estos procesos, sino justamente con una reafirmación de los procesos democráticos y del sistema de partidos. Yo creo que en ese sentido en Uruguay tenemos algunas ventajas. Nadie está libre de las caídas autoritarias, pero tenemos un sistema de partidos sólido, con sus diferencias que confrontan, pero tenemos un sistema político fuerte. Me gustaría que todos los actores políticos de los partidos políticos uruguayos tuvieran también una reacción categórica frente a la deriva autoritaria, en particular en Brasil en este momento. Lo pongo negro sobre blanco. Sobre la actitud de Sendik durante todo este tiempo, que ha juzgado incluso el Tribunal de Ética, etcétera, etcétera, y este respaldo del expresidente Mujica habilitándolo a volver a los políticos, no es de lo que la gente está un poco harta. Es una opinión que la entiendo, además creo que es una opinión que alguna parte de la población comparte. De todas maneras, obviamente eso hay que conversarlo con el expresidente Mujica. Mujica fue muy claro en el sentido de que él iba a acompañar a gente que considera amiga, que tiene mucho vínculo y lo entiendo. La situación del ex vicepresidente es la siguiente: el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio hizo un dictamen sobre su actuación política. Me gustaría que todos los partidos políticos hicieran lo mismo. Me gustaría que también el Partido Nacional, y en particular con el intendente departamental, hubiera tenido actitud similar de caminos institucionales, pero también de asunción de responsabilidades en términos partidarios. Y el Tribunal de Conducta Política, en el caso del Frente Amplio, emitió un dictamen y el plenario es el que tiene la palabra en este momento. Ahora, en materia judicial hay un proceso judicial en curso y ese es al que hay que atenerse. Y en términos de valoraciones políticas, la población juzgará
cuál es la actitud política que respalda y cuál es la que no respalda. Pero el accionar de Mujica respaldando a Sendik en medio de toda esta situación que todos los uruguayos conocen, ¿no daña toda la imagen del Frente Amplio en general? Mire, yo creo... No, está bien. Usted comprenderá que la opinión del presidente del Frente Amplio es una opinión que tiene que ser necesariamente equilibrada y medida en esta situación. Yo insisto que lo que expresó el expresidente Mujica era que él iba a acompañar a un sector político que pertenece al Frente Amplio, donde él tiene muchos amigos, y entendía que era un gesto. Yo creo que ese es el proceso. Hoy el ex vicepresidente no está inhabilitado políticamente, luego tiene participación política, pero no tiene la ciudadanía suspendida. ¿Y el plenario cuándo lo va a tratar este tema? Porque hace poco Juan Castillo nos decía que sí o sí el plenario lo tiene que tratar y que él entiende que tiene que tratarlo cuanto antes para no dilatar el tema. Coincido plenamente con lo que dice el secretario general del Partido Comunista, en el sentido de que el plenario debe tratar el dictamen del Tribunal de Conducta Política en la situación del ex vicepresidente, como hacían los otros 13 casos que están dependientes de análisis por el Tribunal de Conducta Política. Yo prefería que fuera lo antes posible, en su momento yo planteé que fuera el 18 de agosto, no logré los acuerdos necesarios para que así fuera, espero que prontamente podamos hacerlo, probablemente después del Congreso. Ustedes saben que el Frente Amplio tiene un Congreso Nacional el 1 y 2 de diciembre, donde define el programa, que es el centro de la articulación del Frente Amplio. El Frente Amplio es una unidad programática, por eso el programa para nosotros es fundamental, y además define las candidaturas de cara a la elección interna de junio del año que viene. Yo espero que pasado la instancia del Congreso, que es una instancia central, efectivamente el plenario se reúna para resolver todas las situaciones del Tribunal de Conducta Política, porque me parece que esa es la forma que deben proceder los partidos. Entonces, tomar responsabilidades en lo que es la valoración de la conducta política, insisto, no en términos de delitos, que no le corresponde, eso le corresponde al Poder Judicial, pero sí la conducta política de cada uno de los integrantes de su fila. Esto para todos los partidos políticos, no solo para el Frente Amplio, para todos, por supuesto que el Frente Amplio también. Y vinculados no solo a la democracia, sino también a los derechos humanos, que es un poco el tema. ¿Por qué considera que el gobierno no ha marcado como una denuncia oficial luego respecto a la actitud de Maduro, por ejemplo, en Venezuela, donde está comprobado y tantos países, organizaciones han denunciado directamente? Mire, la situación de Venezuela es una situación que sin duda preocupa por reiteradas violaciones a derechos humanos. En particular me baso en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una fuente para mí absolutamente confiable en términos de procesamiento de temas de derechos humanos. También nos preocupa la situación de Guatemala, nos preocupa la situación en Nicaragua, nos están preocupando las situaciones de violaciones a los derechos humanos que de ninguna manera pueden ser amparadas. En el caso del gobierno nacional, yo creo que ha mantenido una actitud correcta en el sentido de apostar permanentemente al diálogo. La situación de conflicto social y político que se vive hoy en Venezuela, pero insisto, no es la única situación en la región, no es la única situación en la región, exige negociación política, exige diálogo político. Y yo creo que la actitud que ha asumido nuestra Cancillería ha sido una actitud correcta, que es de apertura al diálogo, de equilibrio, ¿sí?, en manifestaciones que son claramente intervencionistas, como algunas que se plantearon en particular del Grupo de Lima, y una actitud de respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero con clara visión de la situación y además procurando, intentando favorecer el diálogo político. En ese sentido, al igual que en el caso del ex presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, creo que Uruguay ha mantenido una actitud de diálogo y de apertura a una salida política negociada, que es la única alternativa civilizada que hay en los conflictos que se plantean en los distintos estados. Senador y diputado,